Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 483. Neji tampoco dudó. Inmediatamente se lanzó con todo y desató el Jinrin Tensei Baku, explosión de reencarnación de la rueda plateada. Un enorme tornado se elevó, manteniendo suspendida en el aire una gran parte de los cubos gigantes. Ashirama aprovechó la oportunidad para lanzarse hacia adelante. Árboles gigantes brotaban continuamente a su alrededor. Aunque no lograban sostener por completo los enormes cubos, ralentizaban su caída lo suficiente como para que pudiera avanzar más rápido. Ante la feroz ofensiva de los cuatro, Tsutsuki Ishiki se vio, en cierta medida, obligado a actuar con rapidez. Pero tenía abundante Daikiten almacenado en su depósito de Daikokuten. Aumentó drásticamente la producción, convirtiendo la lluvia de cubos en un diluvio torrencial. Cayeron sin cesar, deteniendo de inmediato los movimientos de los cuatro. Y no se quedó ahí parado. Fue directo hacia Sasuke. Apareció justo delante de Sasuke, y un cubo de Aikiten caía justo encima de la cabeza de Sasuke. Sasuke no tuvo tiempo de esquivar, solo pudo levantar los antebrazos protegidos y resistir con dificultad. Al segundo siguiente, 3 varas negras lo atravesaron. Comillas Sasuke. Naruto perdió el control en ese mismo instante, enloqueciendo y transformándose de nuevo en un zorro de 9 colas dorado. 9 enormes colas sostenían los cubos gigantes que se encontraban sobre él. Abrió su enorme boca y lanzó una bola bestia con cola, arrasando con un gran grupo de cubos de un solo golpe. Al mismo tiempo, el denso enjambre de clones de sombra aprovechó el momento y se abalanzó para matar. Ishiki disparó varas negras, eliminando a varios clones de sombra, pero los clones de Naruto eran tan numerosos como hormigas, lo que le causaba una profunda irritación. Así que volvió a usar Daikiten para cerrar la brecha, bloqueando con éxito por completo los clones de sombra de Naruto. Sasuke aprovechó la oportunidad para activar Ame-no Hikara, poder de la mano celestial, intercambiando posiciones con Ishiki. Ishiki se encontró inmediatamente bajo la presión de 3 enormes cubos. Pero esos cubos eran suyos desde el principio. Inmediatamente usó a Sukuna y Kona para encogerlos. Sasuke volvió a formar una espada larga de color negro azabache con las esferas de la búsqueda de la verdad y se abalanzó, con la intención de llevar a Ishiki al combate cuerpo a cuerpo. Ishiki, sin embargo, desconfiaba de la capacidad de esa espada negra para distorsionar el espacio, así que volvió a bloquear con cubos negros. Entonces su cuerpo se encogió una vez más y desapareció. Comillas Naruto, viene a por ti. Neji y Sasuke lo atraparon de nuevo y rápidamente le advirtieron. Al parecer, Ishiki también se había dado cuenta, lidiar con Naruto era, comparativamente hablando, más sencillo. Sasuke y Neji tenían una visión especial que les permitía detectar fácilmente los ataques. Ashirama era un veterano y difícil de someter rápidamente. Comparado con ellos, Naruto parecía un blanco más fácil. Ishiki llegó justo delante de un Naruto y usó varas negras para hacerlo estallar. Pero al alzar la vista, descubrió que, aunque los clones de sombra de Naruto eran destruidos constantemente por la lluvia de cubos, su número no parecía disminuir, simplemente se reponían, hasta el punto de que Ishiki ya no podía distinguir cuál era el cuerpo real. Ishiki se enfureció de inmediato. Este rubio parecía fácil de manejar, pero en realidad era un verdadero fastidio. Parece que Ishiki tendría que seguir dándole vueltas y agotándolo. Al presenciar todo esto, Natsuki y Orochimaru no pudieron evitar bostezar. La pelea se había prolongado demasiado y ninguno de los dos bandos lograba derrotar al otro. La fuerza de Ishiki era realmente absurda. Si solo tuviera que enfrentarse a 2 luchadores del nivel de los 6 caminos, sin duda tendría más que suficiente. Pero ahora eran 4, y cada uno de ellos era un verdadero dolor de cabeza. Incluso Ishiki empezaba a entrar en pánico. Aunque parecía que tenía la ventaja, el hecho de no poder derrotar ni a una sola persona lo inquietaba. Si esto se prolongara, su esperanza de vida no sería suficiente. ¿Acaso iba a morir desgastado poco a poco? En ese momento, los demás también comenzaron a reunirse. Natsuki se quedó paralizada, volteándose inconscientemente para mirar hacia atrás, y se dio cuenta de que Kara ya había sido completamente derrotada. Claramente, la alianza Shinobi contaba con demasiados luchadores fuertes, y eran demasiado poderosos. Ante una paliza grupal,
Casi nadie podía resistir. Mientras los miembros de Kara no desearan morir, la mayoría optó por comportarse bien una vez derrotados. Solo que ese tipo con pinta de payaso, de EPA, había sido demasiado arrogante. Kakashi y Shino lo habían acosado tanto que daba lástima. Además, el interior del cuartel general había sido infiltrado por completo por personal de la Alianza. Todos los documentos y materiales estaban siendo confiscados y saqueados. Los secretos de Kara estaban a punto de dejar de ser secretos. En ese momento, solo quedaba Tsutsuki y Shiki. Los miembros de Kara vieron cómo su líder desplegaba un poder abrumador pero aún así fracasaba en su intento de acabar con el enemigo, y solo pudieron sentirse impotentes y resignados. Parece que los Tsutsuki eran realmente fuertes, pero el mundo shinobi tampoco era débil. Surgían potencias una tras otra. Los Tsutsuki probablemente no podían obtener ninguna ventaja, y mucho menos su plan del árbol. Esta vez, definitivamente estaban acabados. Todo su esfuerzo anterior iba a ser arrastrado por la corriente. Tras luchar durante tanto tiempo, sin siquiera llegar a vislumbrar cómo era una fruta del chakra, el ánimo se tornó sombrío. Comillas, los Tsutsuki son realmente increíbles, exclamó Tobirama, sin poder evitar elogiarlos. Los cuatro, con el nivel de los 6 caminos, están luchando juntos contra él, y aún así estamos en desventaja. Es increíble. La voz de Noki era baja. Cuando la gente hablaba de la invasión del clan Tsutsuki como una calamidad, no lograba imaginármelo, porque nunca vi lo aterradora que era Kaguya en realidad. Ahora lo entiendo. Si todos los Tsutsuki son tan fuertes como Ishiki, o incluso más fuertes que él, entonces la calamidad del mundo shinobi es absolutamente inevitable. Minato, sin embargo, rebosaba confianza. Su sonrisa, cálida como el sol, tranquilizaba a todos. No hay de qué preocuparse. Precisamente por eso unimos al mundo shinobi. Si hoy podemos con un Tsutsuki, en el futuro podremos enfrentarnos a todo el clan Tsutsuki. Los demás se contagiaron de esa sonrisa y se relajaron un poco. Sí, prevenir esa futura calamidad fue la razón principal por la que formaron la alianza, no. Ahora la alianza contaba con 5 luchadores de nivel 6 caminos. En el futuro, sin duda, habría más. Los Tsutsuki no eran más que invasores extranjeros. En ese momento, Orochimaru intervino: Natsuki-kun, es hora de que tomes cartas en el asunto, ¿no crees? El primer Hokage y los demás están en desventaja y no podrán resistir mucho más. No dejes que mis materiales experimentales se escapen. Muy bien, creo que debería calentar. Natsuki también estaba cansado de esperar. Juntó las manos. Comillas, técnica secreta, Nikuton, liberación de carne. Su cuerpo comenzó a sufrir transformaciones estremecedoras de inmediato. Su cabello creció y se tornó rojo. Se volvió alto y corpulento, como Super Saiyan 4 Kakarot de Dragon Ball. Y la presión de su aura era sofocante. Su sangre y ki carmesí se condensaron a su alrededor en bolas de búsqueda de la verdad de color. Todos habían oído hablar del Nikuton de Natsuki, pero, aparte de Tobirama y Minato, era la primera vez que veían cómo era. Al sentir esa inmensa y desbordante fuerza vital, no pudieron evitar jadear de asombro. Incluso a Orochimaru casi se le hizo un nudo en la lengua. Comillas, así que este es Nikuton, qué vitalidad tan aterradora. Entonces voy a entrar. Mientras Natsuki hablaba, desapareció en un instante, tan rápido que no se le pudo ver en absoluto. Cuando reapareció, ya estaba justo delante de Ishiki, y un puño que cubría el cielo se hinchaba en la cara de Ishiki. No es bueno. ¡Pam! Ishiki salió disparado hacia un lado. Como resultado, la lluvia de cubos cesó. Hashirama, Naruto, Sasuke y Neji finalmente pudieron respirar tranquilos. Al ver a Natsuki acercarse, por fin se relajaron. Fin del capítulo. Capítulo 484. Natsuki, finalmente decidiste intervenir. Tal y como dijo Neji, en realidad apagó su Tenseigan, claramente sin intención de seguir luchando. Después de todo, una vez que Natsuki se moviera, nadie más podría probar la sopa. No tenía sentido que interfiriera. Podía simplemente descansar y disfrutar del espectáculo. Naruto también canceló su modo sabio dorado, refunfuñando: Natsuki, aún no he terminado, Dactebayo, ¿no podrías mirar un poco más? Al menos espera a que me haya saciado antes de intervenir. Sasuke le lanzó una mirada a Naruto. Los 4 luchamos contra un tipo durante tanto tiempo, no pudimos derrotarlo, e incluso nos estaban haciendo retroceder. Natsuki bostezaba mientras nos observaba. ¿Y todavía tienes el descaro de decir eso? Basta, deja que Natsuki se encargue de esto y termine con esto de una vez. El hecho de que hayamos obligado a Ishiki a reencarnar ya es impresionante.
Hashirama también canceló su estado de los 6 caminos, y no puso objeción. Era un apasionado de la batalla, sin duda, pero luchar contra Isiki lo había hecho sentir limitado. Aún no dominaba por completo el poder de los 6 caminos, así que no había problema en detenerse por ahora. Además, si el clan Tsutsuki invadiera en el futuro, sin duda no les faltarían enemigos. Vayan todos a descansar, yo me voy a divertir. Natsuki les hizo un gesto para que se marcharan a los 4, y luego se giró hacia Tsutsuki y Isiki. Isiki se frotó el rostro hinchado, con una expresión tan sombría que parecía asesina. No se esperaba que Natsuki, que había estado fuera todo el tiempo, apareciera de repente, y con esa velocidad, con esa fuerza. No había podido reaccionar. Este tipo, ¿cómo podía ser tan fuerte? No tenía sentido. Comillas, ¿qué demonios eres? La mirada de Isiki era prácticamente asesina. Comillas, eres bastante resistente, solo recibiste ese daño. Natsuki estaba realmente sorprendido. No había abierto el Hachimontonk, 8 puertas. Pero incluso con solo el Nikuton, liberación de carne, su poder ya superaba al de los luchadores ordinarios de nivel 6 caminos. Y, sin embargo, el puñetazo solo había hinchado la cara de Isiki. Este Tsutsuki tenía una habilidad excepcional. Pero para Isiki, esas palabras fueron un insulto tremendo. Era un Tsutsuki, un cultivador cósmico, alguien destinado a convertirse en un dios algún día, y este nativo del mundo shinobi lo llamaba duro como si fuera un saco de boxeo. Era humillante, como si lo hubieran menospreciado. Iba a matar a ese bastardo. Así que Isiki no se molestó en hablar, levantó una mano y lanzó una ráfaga de varas negras. Pero Natsuki siguió avanzando paso a paso, apartando con indiferencia cada vara que se le acercaba, paseando como si estuviera espantando moscas. Para todos los que lo veían, era completamente absurdo. Y para Naruto, Sasuke y Neji en particular, era casi imposible de creer, porque habían experimentado personalmente lo desagradables que eran esas varas negras. Eran diminutos, difíciles de detectar e increíblemente rápidos. Luego, de repente, se agrandaban como si hubieran aparecido de la nada. La mayoría de la gente no podía esquivarlos. Incluso Hashirama necesitó concentrarse al máximo para detectarlos e interceptarlos. No había manera de que pudiera hacerlo con la misma facilidad con la que Natsuki lo estaba haciendo ahora. Lo único que pudieron decir fue, Natsuki era ridícula. Comillas, ¿qué demonios eres? Isiki estaba empezando a perder la cabeza, lanzando varas negras en un frenesí, pero aún así no sirvió de nada. Enfurecido, invocó inmediatamente un cubo Daikiten. El enorme bloque se estrelló contra la cabeza de Natsuki. Natsuki lo notó, levantó la mano y simplemente atrapó el cubo. Luego siguió caminando hacia adelante, sin inmutarse por su peso. Ese resultado hizo temblar todo el cuerpo de Isiki. ¿Qué clase de fuerza era esa? Hashirama no pudo evitar comentar, ese cubo es increíblemente pesado. Apenas pude sostenerlo con las esferas de la búsqueda de la verdad hace un rato, pero Natsuki lo está cargando con pura fuerza física mientras camina. No tengo palabras para describir lo absurdo que es eso. Naruto, Sasuke y Neji sintieron con vehemencia. Como ellos mismos habían sido víctimas de las burlas de esos cubos, comprendían perfectamente a qué se refería Hashirama. Natsuki no era humana. Comillas Daikiten. Boom, otro cubo apilado. Peso por doble. Comillas Daikiten. Boom, peso por 3. Comillas Daikiten. Peso por 4. Natsuki se detuvo. Frunció el ceño. Es bastante pesado. No le añadas más. Voy a tener problemas para sostenerlo. No me lo puedo creer. Isiki casi gritó. Estos cubos eran lo suficientemente pesados como para inmovilizar a un luchador del nivel de los 6 caminos. Tienes 4 de ellos en la mano y solo dices que son un poco pesados. ¿Cómo puede ser eso razonable? ¿Qué demonios eres? Natsuki siguió avanzando, e Isiki retrocedió asustado. El terror se reflejaba claramente en su ojo morado y en su Byakugan. Obviamente, Natsuki no estaba fingiendo. Lo hacía a propósito, intentando intimidar por completo a Isiki, quebrar su voluntad y sumirlo en la desesperación hasta que perdiera todo deseo de resistir. Después de todo, las varillas negras no funcionaron. La supresión cúbica no funcionó. ¿Qué más tenía Isiki? Si todas sus técnicas fallaban, significaba que jamás podría vencer a su oponente. Una vez que el orgullo de un Tsutsuki se hacía añicos, solo quedaba la desesperación. Eso hizo que fuera mucho más fácil de manejar. Zas, Natsuki desapareció. Los 4 cubos apilados ni siquiera habían tenido tiempo de caer. El cubo de abajo fue pateado con fuerza por Natsuki, impactando brutalmente contra Isiki.
Isiki escupió una enorme cantidad de sangre, lanzado hacia atrás por el impacto. Natsuki volvió a atrapar los 3 cubos restantes y persiguió a Isiki mientras los llevaba consigo. ¿Qué tal te sientes? Has estado lanzando cubos a la gente todo este tiempo. Ahora has sentido el peso tú mismo, ¿verdad? Todavía me quedan 3. Te van a golpear 3 veces más, así que aprieta los dientes y agárrate fuerte. Isiki perdió completamente los estribos. Se dio la vuelta y echó a correr. Comillas, no te acerques más. Natsuki no iba a escuchar. Aceleró, lo alcanzó y le lanzó otro cubo directamente a la espalda de Isiki. Isiki salió disparado de nuevo, vomitando otra enorme bocanada de sangre. Sentía que la columna vertebral se le iba a romper. Su rostro reflejaba puro terror, ya no le quedaba ni rastro de resistencia. Todos se quedaron boquiabiertos, demasiado impactados como para siquiera poder recogerlos. Porque el aterrador Isiki de hacía un momento estaba siendo perseguido y golpeado como un perro ahogado por Natsuki. Incluso esta extraña dimensión parecía surrealista. Hashirama, Naruto, Sasuke y Neji intercambiaron miradas, todos un poco avergonzados. Era obvio que Natsuki era muchísimo más fuerte que ellos, y eso que solo era Nikuton, ni siquiera había abierto a Chimontonk. En aquel entonces, Nikuton más la sexta puerta, ese único Riken, puño del dragón, que sometió por completo a Kaguya. Pensándolo bien, finalmente comprendieron lo aterrador que fue realmente ese ataque. No es de extrañar que Kaguya no hubiera podido resistirse en absoluto. Si aparecieran 10 Kaguyas, probablemente no podrían resistirse. El único que no reaccionó así fue Orochimaru. Inmediatamente sacó un dispositivo de recolección y se apresuró hacia los lugares donde la sangre de Isiki había salpicado. Incluso gritaba, comillas, Natsuki-kun, cálmate. No arruines mis materiales experimentales. Deja de jugar, date prisa y atrápalo. Toda esa sangre que cae al suelo es un desperdicio. Todos. Fin del capítulo. Capítulo 485. Sinceramente, Orochimaru parecía aún más desquiciado. De principio a fin, Orochimaru trató a Tsutsuki Isiki como si fuera solo material de laboratorio. Por muy fuerte que fuera Isiki, en la mente de Orochimaru era lógico que Natsuki lo derrotara y lo llevara al quirófano. Era simplemente cuestión de cuánto esfuerzo estuviera dispuesto a invertir Natsuki. Si Natsuki quisiera, probablemente podría terminar con esto más rápido y evitar que Isiki derramara ni una sola gota de sangre. Pero la alianza lo aceptó rápidamente. De acuerdo, Orochimaru siempre había sido un científico loco. Saquear tumbas y excavar sepulcros era algo habitual para él, y también se dedicaba a engañar a niños talentosos para que lo siguieran. Así que, sinceramente, esta versión de él no era tan difícil de aceptar. Siempre y cuando hiciera una investigación adecuada, desenterrara hasta la última gota del poder de Tsutsuki y ayudara a todos a hacerse más fuertes, eso era bastante bueno. En cuanto a su personalidad, no había necesidad de inmiscuirse. Natsuki actuó como si ni siquiera hubiera oído a Orochimaru, lanzó 2 patadas más, haciendo volar los 2 cubos restantes. Con un estruendo ensordecedor, los cubos surcaron el aire y alcanzaron a Isiki en un instante. Isiki había estado aterrorizado antes, pero ahora reaccionó. Fue como si finalmente recordara su poder. Con decisión, usó su ojo morado y activó su Kunai Kona, reduciendo el tamaño de los 2 cubos que se aproximaban y esquivando el ataque. Solo entonces dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Cuando volvió a mirar a Natsuki, había miedo en sus ojos, pero también una intensa y ardiente intención asesina. Este hombre era el mayor enemigo. Ni siquiera esos 4 con la fuerza de los 6 caminos habían logrado que él, un Tsutsuki, sintiera semejante pavor. Tenía que eliminar a ese tipo. Pero ahora mismo, probablemente no podría ganar. Y su esperanza de vida tampoco era larga. Tenía que encontrar un nuevo recipiente lo antes posible. No podía seguir perdiendo el tiempo aquí. Isiki apretó los dientes y escupió una amenaza. Comillas, Natsuki, ¿verdad? Yo, Tsutsuki Isiki, te recordaré, ya verás. Algún día te vengarás de la humillación de hoy. Comillas, ¿estás intentando huir? Natsuki lo entendió al instante y, naturalmente, no tenía ninguna intención de dejarlo escapar. Abrió a Chimontonk, 8 puertas, y se dirigió directamente a la sexta puerta. En un instante, su larga cabellera roja se agitó salvajemente en el violento flujo de chakra. El aura que desprendió fue tan abrumadora que, incluso los espectadores lejanos no pudieron evitar temblar. Isiki quedó impactado por el cambio de Natsuki. ¿Ya era así de fuerte y aún podía volverse más fuerte? Este tipo daba miedo. Tenía que correr, ahora.
Isiki soltó inmediatamente todos sus cubos Daikiten. Los bloques gigantes cayeron como una tormenta torrencial, intentando obstaculizar el avance de Natsuki. Al mismo tiempo, Isiki abrió un portal espacial, con la intención de marcharse de inmediato. Pero, ¿cómo podía Natsuki dejar que se saliera con la suya? Comillas Riken Bakuatsu, explosión del puño del dragón. Natsuki asestó un puñetazo decisivo. El aterrador golpe recto comprimió el aire en una ráfaga de aire con forma de dragón. Un rugido de dragón resonó y el dragón de aire se lanzó hacia adelante. La lluvia de cubos cesó abruptamente. Varios cubos fueron barridos por el dragón y explotaron en el acto. Y el dragón de aire alcanzó a Isiki en un instante. Bajo la mirada horrorizada de Isiki, el espacio mismo se retorció. El portal se abrió de golpe, dejándole sin escapatoria. Con un rugido, un dragón de aire atravesó el pecho de Isiki y luego se enroscó fuertemente a su alrededor, inmovilizándolo para que no pudiera moverse en absoluto. Al mismo tiempo, la fuerza del puño del dragón arrasó toda la dimensión, agrietando el suelo. Si Natsuki no se hubiera contenido, podría haber hecho estallar todo el espacio. Todos los que observaban solo pudieron mirar atónitos. Isiki, ese Tsutsuki terriblemente poderoso, fue sometido de un solo golpe. Era absurdamente fuerte. Hashirama, Tobirama y Minato, junto con Naruto, Sasuke y Neji, volvieron a ver este movimiento y no podían dejar de maravillarse. En aquel entonces, fue ese mismo puño del dragón el que aplastó por completo a Kaguya. Ahora Isiki estaba a punto de seguir los pasos de Kaguya. No, tal vez sería peor. Porque iba a convertirse en material experimental de Orochimaru. Y como su tiempo era limitado, probablemente no duraría mucho de todos modos. Isiki estaba realmente desesperado. Había subestimado a sus enemigos. No podía creer que alguien pudiera destruir un portal espacial, dejándolo completamente incapacitado para correr. Si tuviera otra oportunidad, huiría inmediatamente. No, él nunca habría venido aquí, y definitivamente no se habría asociado con Kaguya. Pero el arrepentimiento ya era inútil. Comillas no aceptaré un final así. Tengo que vivir. Es cierto, el cuerpo de este Natsuki es increíblemente fuerte. Es el recipiente perfecto. Tengo que encontrar la manera de depositar mi KMA en él. Isiki bajó la mirada, impidiendo que Natsuki viera el brillo penetrante en sus ojos. Solo tenía una oportunidad. Tenía que tener éxito, o la muerte sería inevitable. Así que comenzó a acumular energía en secreto, copiando todo su poder y convirtiéndolo en datos, esperando el momento en que Natsuki se acercara para poder imprimírselo. Pero Natsuki ya había notado los leves movimientos de Isiki y sabía que aún guardaba unas bajo la manga, así que fingió no saber nada y comenzó a acercarse. Cuando la distancia era menor a 1 metro, Natsuki pareció distraerse repentinamente por algo. Se dio la vuelta y miró hacia otro lado. Isiki aprovechó el momento. El único dedo que aún podía mover se dirigió hacia el cuerpo de Natsuki, y la marca KMA se disparó al instante. Pero Natsuki había expuesto deliberadamente esa oportunidad. No iba a permitir que Isiki tuviera éxito. Al instante siguiente, desapareció con un silbido, reapareciendo a lo lejos junto a un cubo negro. Evidentemente, había dejado una fórmula de Iraishin, dios del trueno volador, en el cubo anteriormente. El cubo fue enviado por el dios del trueno volador, y, la marca KMA golpeó el cubo negro en su lugar. Isiki cayó en la desesperación total, pues KMA solo podía colocarse sobre una persona viva para parasitarla con éxito y permitirle una futura reencarnación. Golpear un objeto muerto no tenía ningún efecto. Efectivamente, al instante siguiente, la marca negra de KMA desapareció en el acto. Natsuki tuvo un recuerdo repentino. Sus movimientos fueron rapidísimos mientras le arrancaba instantáneamente el ojo morado y el Byakugan a Isiki. La visión de Isiki se volvió negra. Al segundo siguiente, dejó escapar un grito desgarrador. No era porque perder los ojos le doliera tanto, sino porque el dolor en su corazón era aún peor. La mayor parte de su poder provenía de esos ojos. Sin ellos, ¿en qué se diferenciaba de un cordero esperando ser sacrificado? Comillas magnífico trabajo, Natsuki-kun. Orochimaru ya había llegado, sacó 2 recipientes de nutrientes y selló el ojo morado y el Byakugan en su interior. Al contemplar el ojo negro con forma de molinillo, Orochimaru no pudo evitar lamerse los labios, claramente emocionado. Obviamente, estaba muy interesado en Sukuna y Konai Daikokuten. En cuanto al Byakugan, era mejor que nada. Lo investigaría más tarde para ver en qué se diferenciaba de otros Byakugan. Natsuki le recordó, Orochimaru, ten cuidado.
No entendí del todo el ataque sorpresa que intentó hace un momento, pero probablemente no tenga que ver con los ojos, así que seguramente aún pueda usarlo. No bajes la guardia y no te dejes golpear. Fin del capítulo. Capítulo 486. Cuando Isiki intentó ese ataque sorpresa anteriormente, Natsuki en realidad había planeado enfrentarlo de frente. Pero instintivamente sintió que algo andaba mal, así que lo esquivó. Simplemente tuvo la corazonada de que recibir el impacto no sería nada bueno. Por lo tanto, era necesario advertir a Orochimaru, por si acaso se adentraba tanto en su investigación que cayera accidentalmente en la trampa. Lágrimas de sangre corrían por las mejillas de Isiki, incluso sin ojos, se podía ver en él la desesperación y la renuencia, pero todo su cuerpo estaba firmemente envuelto por el dragón de aire, y no podía moverse en absoluto. La técnica de Natsuki no era algo de lo que uno pudiera escapar tan fácilmente. Aunque el dragón de aire no pudiera inmovilizarlo por mucho tiempo, aún podría atrapar a Isiki durante 8 segundos completos. En ese momento, los demás también se reunieron alrededor, observando a Isiki con curiosidad, pero ninguno se atrevió a acercarse. Todos acababan de ver cómo Natsuki casi era atacada por sorpresa. El enemigo aún podía moverse, así que cualquiera que no tuviera la fuerza suficiente no debería buscar la muerte acercándose demasiado. Entonces Tobirama se acercó con Amado de los Tres Caminos. Natsuki, dice que tiene algo que contarte. Natsuki miró con curiosidad al hombre que se parecía a Hayao Miyazaki y esperó a que hablara. Amado de los Tres Caminos habló sin dudar, ese ataque furtivo de hace un momento tenía como objetivo dejar una marca de KMA, es una técnica para robar un cuerpo. Las expresiones de todos cambiaron. Habían asumido que se trataba de una simple táctica de sigilo. No esperaban que pudiera apoderarse del cuerpo de alguien. Los Tsutsuki eran realmente peligrosos. Menos mal que Natsuki no intentó resistir el golpe y optó por esquivarlo. De lo contrario, si se llevara en el cuerpo de Natsuki, eso sería una verdadera desesperación para el mundo shinobi. Isiki rugió, comillas Amado, me estás traicionando. Amado de los Tres Caminos se ajustó las gafas, tan tranquilo como siempre. Estás al final del camino. ¿De qué me serviría serte leal? De hecho, nunca te fui leal. Creé un clon de Jiraiya para acabar contigo. Comillas que, la voz de Isiki se tornó cortante. Comillas ¿acaso no quieres revivir a tu hija? Por supuesto que sí, pero si el mundo shinobi es devorado por tu plan del árbol, si este mundo entero deja de existir, entonces, incluso si mi hija revive, ¿a dónde iría? Y tú, un forastero, nunca has tratado a la gente de este mundo como personas. Incluso si el árbol divino realmente triunfa, ¿compartirías de verdad el fruto del chakra con nosotros? Comillas lo haré. No te creo. Amado de los Tres Caminos sonrió con burla manifiesta. Tu arrogancia, tu frialdad, tu superioridad Tsutsuki, lo he observado todo durante años. Solo te importas a ti mismo. Por tu propia reencarnación segura, por tu propio fruto de chakra, no dudaste en revelar tu identidad y tender una trampa a todos. La gente codiciosa creerá tus mentiras. Pero yo, jamás. Isiki. No tenía nada que decir. En realidad, se veía a sí mismo como un noble Tsutsuki. Por supuesto, jamás habría subestimado a los nativos del mundo shinobi. Le daba igual si la hija de Amado podía ser revivida. Lo único que le importaba era que Amado funcionara correctamente y si podía ayudar a encontrar un recipiente adecuado. Lo mismo ocurría con los demás miembros. Si no fuera porque aún no se había reencarnado, no habría confiado en absoluto en esos insectos inútiles. ¿Compartir con él la fruta del chakra? Podrían soñar. Los demás observaron el drama con interés. Parece que la situación interna de Kara fue bastante entretenida. Tendrían que investigarla a fondo. Natsuki insistió, comillas, ¿qué es exactamente esta marca KMA? Amado de los Tres Caminos no ocultó nada. KMA es el método de reencarnación del clan Tsutsuki. Copian todo su poder, lo convierten en datos y lo implantan en el cuerpo de otra persona, dejando tras de sí lo que se conoce como la marca KMA. Con el tiempo, la marca KMA se va descongelando gradualmente, invadiendo continuamente el cerebro del huésped hasta que finalmente toma el cuerpo y completa la reencarnación. Pero no todos pueden soportar ese poder, por lo que el recipiente de reencarnación es crucial. Comillas un barco. Comillas un recipiente, o un anfitrión, es la clave de la reencarnación. Amado de los Tres Caminos continuó, Isiki se jactaba de que el Kaguya habían llegado a este planeta en tiempos antiguos. Originalmente, el plan era que Kaguya fuera sacrificada al 10 colas y que él reencarnara a través de KMA.
Pero Kaguya lo traicionó repentinamente. Huyó al borde de la muerte. Por suerte, se encontró con un monje llamado Jigen, así que usó su kunai kona para encogerse y entrar en el cuerpo de Jigen, apoderándose de él. Pero el cuerpo de Jigen no servía y no era apto para la reencarnación. Así que Isiki pasó muchos años buscando un recipiente adecuado. Más tarde, se dio cuenta de que buscar por su cuenta era demasiado ineficiente, así que creó a Kara. Me sentí atraído por Kara porque quería revivir a mi hija. A lo largo de los años, yo me encargué principalmente del trabajo de investigación, mientras que los demás miembros le ayudaban a buscar recipientes adecuados. El plan era el siguiente: una vez encontrado un recipiente, Isiki colocaría la marca KMA. Cuando el KMA se hubiera descongelado lo suficiente, usaría el cuerpo de Jigen para sacrificar al 10 colas y luego reencarnaría a través del KMA. El 10 colas se convertiría en un árbol divino y daría fruto. En ese momento, supuestamente todos los miembros internos compartirían el fruto. Ese sí que era un pastel enorme el que había estado dibujando. Todos miraron a Isiki y, sinceramente, quedaron impresionados. Se había atrevido a revelar su verdadera identidad a pesar del enorme riesgo que corría. Había apuntado directamente a la codicia humana. Después de todo, una vez que la gente descubrió que comer una fruta de chakra no solo otorgaba un poder enorme sino que también aumentaba la esperanza de vida, muy pocos pudieron resistir la tentación. Y la confesión de Isiki parecía sincera, lo que naturalmente hizo que la gente codiciosa le creyera. Así que los codiciosos trabajarían de buena gana para él. En realidad, todo era para la reencarnación de Isiki. Una vez que Isiki reencarnara de verdad, con ese poder abrumador, ¿quién podría detenerlo? Como si fuera a compartir el fruto del chakra entonces. Solo unos idiotas codiciosos pensarían que ese tipo de cebo sabe bien. Hay que admitir que Isiki comprendía las debilidades de la naturaleza humana. Explotó la codicia de la gente y el amor de Amado por su hija. Sin duda, fue un villano de primera categoría. Pero Isiki también tuvo muy mala suerte. Primero, Kaguya lo apuñaló por la espalda. Luego, al borde de la muerte, el cuerpo que encontró era un cadáver inútil que no podía servirle de recipiente. Buscó durante años y aún así no pudo encontrar un contenedor que pudiera albergarlo. Se ocultó en las sombras durante siglos, solo para ser descubierto porque sus inútiles subordinados lo echaron todo a perder. Fue como si todo lo que podía salir mal, saliera mal. Natsuki no pudo evitar reírse. Comillas, así que después de tantos años escondido, todavía no ha encontrado un recipiente adecuado. Amado de los Tres Caminos suspiró. Intentó con muchas personas. Nadie pudo resistir su poder. Por eso su reencarnación se retrasaba constantemente. Y sin reencarnar, tampoco podía sacrificar al 10 colas, lo que retrasaba el plan del árbol. Comillas, ja. Qué mala suerte tan tremenda. Natsuki se dobló de la risa, y los demás tampoco pudieron contenerla, todos sonreían ampliamente mostrando sus brillantes dientes. Al oír sus risas, Isiki sintió la burla clavada en sus oídos. Estaba tan furioso que sentía que le ardían las entrañas. No deseaba nada más que destruir el mundo si no vi en ese mismo instante. Fin del capítulo. Capítulo 487. Sin embargo, a juzgar por la franqueza con la que se comportaba Amado de los Tres Caminos, realmente parecía que tenía la intención de desertar. Y acababa de decir que clonó a Jiraiya específicamente para lidiar con Isiki. Si eso era cierto, entonces, dejando de lado los motivos de Amado por el momento, tal vez valdría la pena intentar ganárselo. Después de todo, sabía mucho, y su habilidad científica tampoco era escasa. Si pudieran traerlo, sería algo bueno para la alianza. Natsuki volvió a mirar a Isiki. Entonces, su esperanza de vida es corta ahora, ¿verdad? Amado de los Tres Caminos asintió. Sí, solo le quedan unos pocos días. Al oír eso, Orochimaru se puso nervioso de inmediato. Entonces debemos comenzar la investigación enseguida. El material vivo y el material muerto son completamente diferentes. No podemos desperdiciar esto. Pero Natsuki seguía preocupada. Comillas, ¿podría tener alguna otra forma de revivir? ¿Cómo? ¿Sus ojos, su sangre, o alguna otra parte que contuviera su voluntad, sobreviviendo y esperando para resucitar más tarde? La última guerra Shinobi fue básicamente el plan de Black Zetsu para salvar a Mama. Todos pensaron inmediatamente en Black Zetsu y se pusieron a reflexionar. El Zetsu negro había sido realmente absurdo. Kaguya no era más que un cúmulo de sangre menstrual, pero había estado al acecho durante más de 1000 años, conspirando para liberarla, y de alguna manera lo había logrado. Incluso había logrado engañar a alguien como Madara, el Asura del mundo Shinobi.
Solo pensar en Madara, alguien tan poderoso e inteligente, siendo manipulado como un mono por un pedacito de sangre, esa historia oscura por sí sola arruinó su reputación para siempre. Y también sirvió como advertencia, los Tsutsuki eran realmente peligrosos. Por eso, en aquel entonces, Natsuki solo se había atrevido a sellar a Kaguya, ni siquiera se había atrevido a arrancarle los ojos para usarlos como material experimental. Con Tsutsuki, ser descuidado no era una opción. Amado de los Tres Caminos extendió las manos. Yo tampoco lo sé, así que no puedo garantizar nada. Dado que tenemos un precedente como el de Zetsu Negro portando la voluntad de Kaguya, no podemos ignorar el riesgo. Mejor ser precavidos. Tobirama sugirió de inmediato, Natsuki, deberías llevarte a Orochimaru de vuelta enseguida y comenzar los experimentos. Que Amado ayude a Orochimaru. Ustedes, los guerreros de nivel de los 6 caminos, supervisen personalmente los experimentos para asegurarse de que Isiki no pueda hacer ninguna trampa, incluso mientras muere. En cuanto al asunto de Kara, déjenlo en nuestras manos. Minato añadió, sí. Nosotros nos encargamos de los detalles. El segundo Hokage y yo conocemos el Irai-Shin, dios del trueno volador, así que viajar de un lado a otro es conveniente. No tienes que preocuparte. Al oír eso, los 4 Kage de las otras aldeas asintieron. Solo tenían que limpiar el desastre de Kara. Podían encargarse de eso. La investigación de Orochimaru era la prioridad. No podían permitirse perder el tiempo. Natsuki intercambió una mirada de aprobación con Hashirama, Naruto, Sasuke y Neji. Luego asintió, de acuerdo, lo haremos así. Nosotros 5 regresaremos primero al laboratorio. Amado de los 3 caminos, San, ya que tienes intención de desertar, coopera con Orochimaru en los experimentos. No te pondremos las cosas difíciles, pero ni se te ocurra sabotear nada. Amado de los 3 caminos esbozó una rara sonrisa. No te preocupes, me portaré bien. Neji utilizó inmediatamente el sellado de puntos de chakra de los 6 caminos, bloqueando así los canales de chakra de Isiki. Hashirama también intervino, colocando sellos adicionales para asegurarse de que Isiki no pudiera usar más trucos. Al ver eso, Natsuki dispersó al dragón de aire. Pero sus ojos nunca se apartaron de Isiki, protegiéndose de cualquier movimiento oculto de último recurso. Sasuke abrió un portal espacial y el grupo de los 6 caminos desapareció junto con Isiki, Amado de los 3 caminos y Orochimaru. Raikage inmediatamente se crujió los nudillos. Muy bien, el enemigo de los 6 caminos está siendo manejado por los guerreros de los 6 caminos. Ahora es nuestro momento de brillar. Los secretos de Kara, vamos a desenterrarlos todos y cada uno de ellos. Los demás Kage también estaban ansiosos. A pesar de haber formado la alianza, la rivalidad entre las aldeas aún existía. Konoha acababa de ser la estrella del espectáculo. Si las demás aldeas no aprovechaban esta oportunidad para actuar y demostrar su valía, les daría demasiada vergüenza mostrar la cara. Así pues, los poderosos de cada aldea se prepararon para poner patas arriba este cuartel general dimensional. En cuanto a Tobirama, Minato, Jiraiya, Kakashi, Shino y los demás, se les asignó la tarea de proteger a los miembros de Kara e impedir que siguieran actuando. Konoha ya había dado suficiente de sí, ¿no podían dejarles algunas oportunidades a las demás aldeas? La gente de Konoha solo pudo reírse con nerviosismo. Mientras tanto, en el laboratorio, Orochimaru y Amado de los 3 caminos se pusieron inmediatamente manos a la obra. Isiki estaba atado a una mesa de operaciones, sometido a todo tipo de tomas de muestras y pruebas. Incluso sin sus ojos, aún se podía leer la desesperación muerta y vacía en su rostro. Un poderoso miembro de la tribu Tsutsuki como él, reducido a simple material de laboratorio para los nativos. Su vida ya había sido desafortunada, y ahora su final era simplemente miserable. Preferiría haber muerto en el acto. Pero ahora ni siquiera podía moverse, ni siquiera podía suicidarse. Malditos nativos del mundo shinobi. Natsuki, Hashirama, Naruto, Sasuke y Neji estaban de pie alrededor de la habitación, atentos a cualquier mínimo movimiento de Isiki, y también observando a Amado de los 3 caminos. No podían permitir que Isiki tuviera ninguna oportunidad de dejar una marca KMA. También debían protegerse de la posibilidad de que la deserción de Amado fuera falsa, y que estuviera esperando una oportunidad para rescatar a Isiki. Aún así, Amado de los 3 caminos realmente parecía un investigador de primera categoría. Desde el principio, cada paso que daba estaba perfectamente coordinado con Orochimaru. Incluso Orochimaru no pudo evitar elogiarlo. Amado, San, eres excelente en la investigación. Amado de los 3 caminos respondió con modestia,
Me halagas, Orochimaru-san, eres el científico más poderoso del mundo shinobi. Yo solo entiendo un poco, no merezco la palabra excelente. Orochimaru simplemente sonrió y no dijo nada más. Los ojos de serpiente de Orochimaru ya habían visto con claridad lo bueno que era realmente Amado. Por un instante, Orochimaru sintió una verdadera afinidad. La mayoría de los shinobi se centraban únicamente en el ninjutsu y apenas les importaba la investigación. Así que el nivel científico del mundo shinobi estaba realmente rezagado. Ahora que de repente se había encontrado con un científico de ideas afines y con verdadera capacidad, por supuesto que estaba contento. A continuación, ambos trabajaron juntos, realizando innumerables pruebas Aishiki, trazando la secuencia genética de Tsutsuki y comparándola con la de Tsutsuki Toneri y con las líneas genéticas de los descendientes del sabio de los 6 caminos, como los Uchiha, los Iga y los Senju. Su objetivo era encontrar las diferencias e identificar los problemas subyacentes. Las personas asignadas para custodiarlos no entendían nada de eso. Pero la investigación requería tiempo. Pronto anocheció, pero los dos científicos no daban señales de detenerse. Naruto no pudo evitar bostezar. Hashirama también estaba empezando a perder la paciencia con el aburrimiento. Al ver eso, Natsuki formó varios hilos de chakra y los conectó a las frentes de todos. Cambiaron a chatear en código Morse. Al fin y al cabo, hablar en voz alta interrumpiría el trabajo, pero simplemente mirar fijamente resultaría terriblemente aburrido. Incluso Natsuki tenía dificultades para soportarlo, y solo podía admirar a los investigadores con todo su corazón. Fin del capítulo. Capítulo 488. Natsuki, comillas aburrida, hablemos. Naruto, comillas por fin podemos hablar, aunque sea en código Morse, Dactebayo. Sasuke, esta investigación va a llevar mucho tiempo. Neji, como mínimo, tenemos que esperar a que se le acabe la vida a Ishiki. Viendo a Orochimaru llamado, no tienen ninguna intención de dormir, van a trabajar horas extras y seguir adelante. Naruto, comillase, entonces no vamos a morir de sueño y aburrimiento. Hashirama, el trabajo de investigación es realmente tedioso, solo mirar me da sueño. Sinceramente, no puedo entender cómo alguien puede concentrarse en ello durante tanto tiempo. Natsuki, para nosotros es tedioso, pero para gente como Orochimaru Yamado, la investigación profunda es una fuente de felicidad, sobre todo cuando consiguen nuevas muestras, nuevos descubrimientos, nuevos avances, incluso nuevos resultados, la alegría los invade hasta la locura. Son científicos natos, ese talento y esa pasión les permiten resolver cualquier problema, y son justo lo que necesitamos. Al oír eso, los demás miraron en silencio hacia Orochimaru Yamado de los 3 caminos. Efectivamente, ambos tenían los ojos llenos de ilusión. Incluso después de tantas horas de investigación, seguían rebosantes de energía, como si los propios experimentos fueran su estimulante personal. Natsuki tenía razón, necesitaban gente como ella. Solo ellos podían desenterrar los secretos del poder Tsutsuki y convertirlos en algo que les permitiera armarse. Solo así tendrían la fuerza necesaria para enfrentarse a poderosos invasores de otros mundos. Entonces Orochimaru habló de repente, Natsuki-kun, haznos un favor y ve a comprar ramen de Ichiraku, tenemos hambre. En el momento en que lo dijo, a muchos estómagos les empezó a rugir. Natsuki sacó papel y un bolígrafo. Dime qué sabores quieres y cuántos tazones. Lo anotaré y se lo enviaré al dueño de Ichiraku con Flying Thunder God. Cuando esté casi listo, iré a recogerlo. Jejeje, el Iraisin de Natsuki-kun es tan conveniente como siempre. Orochimaru se lamió la cara con su larga lengua. Entonces, simplemente pidan el menú de lujo para todos. 5 tazones para cada uno no deberían ser demasiado. Natsuki asintió. El pueblo se encarga de ello. Pide lo que quieras. Investigar es un trabajo duro. Al oír que el pueblo pagaría, Naruto fue el más feliz de todos. Comillas quiero 8 cuencos. Hashirama añadió inmediatamente, comillas quiero 10 tazones. El ramen de Ichiraku está delicioso. Por supuesto que comeré mucho. Todos se quedaron sin palabras. Ichiraku podía estar delicioso, pero eso no tenía nada que ver con la capacidad física para comer más. El apetito de cada persona era limitado. Aunque la comida estuviera rica, no se podía comer indefinidamente. Tras confirmar las cantidades, Natsuki. Entonces aprovechó la oportunidad para preguntar, Orochimaru, ¿cómo va la investigación hasta ahora? ¿Hay algún hallazgo nuevo? Orochimaru aprovechó la pausa para hablar, los Tsutsuki son seres extraterrestres, por lo que su secuencia genética difiere de la nuestra. Sin embargo, los genes de los descendientes de Kaguya,
Clanes como los Senju, Iga, Uchiha y Uzumaki, poseen fragmentos similares, o incluso idénticos, a los de los Tsutsuki. Ese podría ser el punto clave de la herencia. Lo que debemos hacer es descubrir los secretos que se esconden tras esas poderosas secuencias genéticas. En el futuro, podremos modificar el cuerpo humano y potenciarlo para que se vuelva más fuerte. Los ojos de Naruto se convirtieron en espirales al instante. No había manera de que lo entendiera. Hashirama, Sasuke y Neji también lo seguían a medias. Incluso Natsuki, a pesar de haber estudiado biología en una vida anterior, sintió dolor de cabeza al enfrentarse a algo tan especializado. Amado, de la secta de los tres caminos, añadió, modificar directamente la secuencia genética humana puede ser muy difícil. Probablemente, el mejor enfoque sea utilizar células Tsutsuki. Orochimaru lo aprobó. Exacto. Igual que cuando experimenté con las células de Hashirama. Las células de Hashirama tienen una vitalidad extremadamente fuerte. Una vez inyectadas, pueden remodelar el cuerpo de maneras aterradoras. Mientras el huésped pueda adaptarse, su cuerpo cambia y se fortalece. Las células de Tsutsuki deberían ser iguales. Pero no podemos actuar imprudentemente. Primero tenemos que hacer pruebas. Natsuki lo entendió. Comillas entonces. Experimentación humana. Orochimaru comprendió perfectamente la preocupación de Natsuki. Natsuki-kun, entiendo lo que piensas. No te preocupes. Todos los sujetos de prueba son Zetsu blancos. Comillas Zetsu blanco. No solo Natsuki, sino todos los demás también estaban sorprendidos. No esperaban que Vite Zetsu aún existiera. Orochimaru parecía algo satisfecho consigo mismo. Si voy a ser el principal pilar de investigación de la alianza, por supuesto que consideré el tema de las pruebas con humanos. Experimentos como ese siempre serán restringidos o rechazados. Pero Zetsu Blanco es diferente. Zetsu Blanco ya no es realmente humano, pero sus características son casi idénticas a las del cuerpo humano. Su compatibilidad también es excelente. Es el mejor material experimental posible. Así que recolecté y sellé una gran cantidad de esporas de Zetsu Blanco. Mientras las alimentemos con chakra y las cultivemos, nunca nos faltarán cuerpos de prueba en el futuro. Natsuki finalmente se relajó, dejando escapar un profundo suspiro. La experimentación con seres humanos fue, en última instancia, inhumana. Era normal que fuera rechazada. Pero si usaran a Zetsu Blanco, entonces. Tal como dijo Orochimaru, Zetsu Blanco ya no era realmente humano. Se parecía más a un organismo fúngico, puesto que podía producirse mediante esporas. Su cuerpo era prácticamente indistinguible del de un humano real, y su adaptabilidad era realmente increíble. En la historia original, Kabuto había reforzado a Zetsu Blanco con células de Hashirama. La compatibilidad de Zetsu Blanco era asombrosa, lo que lo convertía en un material de investigación perfecto. En cuanto a experimentar con Tsutsuki Toneri y Tsutsuki Ishiki, a Natsuki tampoco le pareció mal. Los Tsutsuki eran plagas cósmicas. Su intención era destruir el mundo shinobi. Si el mundo shinobi quería usar su poder, la experimentación era inevitable. Permitirles contribuir al mundo shinobi con sus propios cuerpos era lo justo. Poco después, Natsuki fue y trajo el ramen Ichiraku que habían preparado. El dueño de Ichiraku se tomó muy en serio el pedido de Natsuki. Durante la guerra shinobi, Natsuki incluso había ayudado a impulsar el negocio llevando ramen de Ichiraku al cuartel general de las fuerzas aliadas, extendiendo así su reputación por todas partes. Tras la guerra, cada vez que los shinobi de otras aldeas llegaban a Konoha, visitaban Ichiraku expresamente. El ramen de Ichiraku se hizo famoso en todas partes. Así pues, el dueño de Ichiraku estaba profundamente agradecido a Natsuki y, naturalmente, trataba los pedidos de Natsuki con especial cuidado. Además, Natsuki siempre pedía cantidades enormes. Eso era increíble para el negocio. ¿Cómo podía ser tan descuidado? Tras probarlo, Amado de los Tres Caminos no pudo evitar elogiarlo. Yo también he oído hablar de la reputación del ramen de Ichiraku. Naruto se infló orgulloso. Comillas por supuesto, el ramen de Ichiraku es la mejor comida del mundo. El rubio había crecido comiendo ramen de Ichiraku. Prácticamente se podría decir que toda su nutrición provenía de él, y a menudo lo comía con amigos y familiares, así que, por supuesto, le tenía mucho cariño. Más importante aún, durante la infancia de Naruto, Teuchi y Ayame fueron de las pocas personas que no lo rechazaron. Lo cuidaron de muchas maneras. Naturalmente, él siempre guardó esa gratitud en su corazón. Fin del capítulo. Capítulo 489. El experimento aún no había terminado. Se prolongó durante días. Natsuki, Hashirama,
Naruto, Sasuke y Neji comenzaron a turnarse, vigilando constantemente a Tsutsuki y Shiki. Aunque Orochimaru y Santo Amado se durmieran, los guardias no podían. Aún así, el deterioro de Ishiki era visible a simple vista, era evidente que su vida se estaba agotando. Quizás porque presentía que su fin estaba cerca, Ishiki no mostró ninguna reacción en ningún momento. Parecía estar esperando la muerte en silencio. La buena noticia era que Orochimaru y Santo Amado estaban progresando rápidamente. Ya habían entrado en la fase de inyección celular. Inyectaron las células extraídas en los cuerpos de los Zetsu blancos y luego observaron las reacciones de estos. Pero era evidente que la actividad celular de Ishiki seguía superando con creces las expectativas. Todos los Zetsu blancos utilizados en el experimento se convirtieron en piedra. No sobrevivió ni uno solo. Orochimaru sentía como si tuviera dos dolores de cabeza a la vez, como si lo hubieran arrastrado de vuelta a sus viejos tiempos con las células de Hashirama. Realmente no tenía respuesta. Por suerte, Santo Amado también dominaba este tema. Al intercambiar ideas, ambos descubrieron nuevas perspectivas. El problema era que los temas que discutían no eran comprensibles para Natsuki y los demás. Durante ese tiempo, Minato y Tobirama utilizaban ocasionalmente al dios del trueno volador para entregar notas. La investigación sobre Kara marchaba viento en popa. No solo habían registrado minuciosamente la base principal de Kara, sino que también aprovecharon el impulso para desenterrar los puestos de avanzada más pequeños repartidos por todo el mundo shinobi. Ya habían identificado, de ellos, y últimamente las fuerzas shinobi aliadas habían estado discutiendo cómo asignar escuadrones para eliminarlos. Además, los miembros de Kara se estaban comportando bien, incluso la engreída payasa de Deepa del principio. Tras repetidos interrogatorios, consiguieron obtener mucha información sobre Kara. Incluyendo cómo se fundó la organización, la lista completa de miembros internos y externos, la información que habían recopilado y, lo más importante, la lista de candidatos para recipientes. La lista de embarcaciones era una pila enorme, el número de víctimas era claramente inmenso. Tanta gente había sido utilizada para experimentos con marcas de karma, y ninguno había tenido éxito. Era suficiente para que la gente se sintiera enferma de rabia e impotencia. A Kara no le importaba qué clase de persona fuera un recipiente. Si alguien parecía adecuado, lo secuestraban en secreto y lo sometían a pruebas sin restricciones. ¿Quién sabe cuántos inocentes quedaban atrapados en ello? Peor aún, muchos eran niños. La crueldad era indescriptible. Mientras la investigación estaba en marcha, todos los investigadores tenían una expresión de odio en el rostro, como si quisieran despedazar a la gente de Kara. Natsuki lo leyó todo, aunque ya se lo esperaba, no pudo evitar que la ira le subiera al pecho. Al menos Kara había sido destruida. No solo habían capturado a todos sus miembros, sino que incluso su líder, Tsutsuki Ishiki, estaba a punto de morir. Quizás eso contaba como vengar a los inocentes muertos. Una vez que profundizaran en la investigación, si confirmaban que los crímenes de ciertos miembros eran verdaderamente imperdonables, serían ejecutados sin dudarlo. Natsuki no interfirió, alguien ya se estaba encargando del asunto. Para entonces, el experimento había alcanzado una etapa especial. Orochimaru controlaba a un Zetsu blanco y luego realizaba cuidadosamente un trasplante de ojos. Logró implantar con éxito el ojo negro de Ishiki en el Zetsu blanco. Al segundo siguiente, el Zetsu blanco se encogió visiblemente. Pero no murió inmediatamente. Orochimaru lo examinó apresuradamente y llegó a una conclusión. Este ojo morado probablemente sea como el Rinnegan o el Sharingan. Necesita el apoyo de un linaje especial. Sin el linaje correspondiente, el ojo morado consumirá enormes cantidades de chakra para mantenerse. Todos lo comprendieron al instante. Al igual que el Sharingan y el Rinnegan, dependían de la sangre Uchiha para su funcionamiento. Cuando Kakashi, que no tenía sangre Uchiha, se implantó el Sharingan, su salud se deterioraba constantemente debido al excesivo consumo de chakra que éste le proporcionaba. De igual forma, cuando Nagato, que tampoco tenía sangre Uchiha, se implantó el Rinnegan, también se volvió delgado y débil. Incluso siendo descendiente de los Uzumaki, carecía de esa vitalidad desbordante, pues el consumo de chakra del Rinnegan era desorbitado. Y ahora este ojo morado provino de Tsutsuki Ishiki. Era el ojo morado original y auténtico. ¿Quién iba a imaginar cuánto chakra se necesitaría para mantenerlo alimentado? Pero lo que más preocupaba a Natsuki era el verdadero problema. Comillas, ¿podría Tsutsuki Ishiki usar esto para reencarnar? Orochimaru y Santo Amado examinaron el estado del Zetsu blanco y ambos negaron con la cabeza.
Tsutsuki Ishiki está al borde de la muerte. Si pudiera reencarnar de esta manera, sin duda estaría usando hasta la última gota de fuerza. Pero no hay ninguna señal de que esté intentando reencarnar, así que probablemente no sea posible. Quizás le estoy dando demasiadas vueltas, dijo Natsuki. Pero su preocupación no era infundada. Después de todo, Orochimaru, moriste en aquel entonces y aún así reviviste gracias a tu marca maldita, así que creo que no está de más ser precavido. Orochimaru lo entendió. Buen punto. Tendré aún más cuidado. Nadie más habló, compartiendo claramente la preocupación de Natsuki. Un Tsutsuki era una potencia invasora, inmensamente fuerte, y podrían existir innumerables métodos de reencarnación o resurrección. No podían permitirse el lujo de no protegerse. Si lo dejaban escapar por accidente, se convertiría en una enorme amenaza para el mundo shinobi. Tenían que impedirlo a toda costa. Fue Santo Amado quien propuso una nueva idea. Orochimaru-san, creo que no se trata solo de linaje. Orochimaru se quedó paralizado. Comillas, ¿qué quieres decir? 014703005641925580. Santo Amado explicó, los ojos especiales pueden necesitar absorber chakra. Tener el linaje correspondiente no es un requisito absoluto. Un ojo tiene que mantener su propia vida, así que, por supuesto, necesita nutrirse. Simplemente, la nutrición del linaje correspondiente es más cómoda, por lo que el ojo es más dócil. Pero si la nutrición proviene de un linaje diferente, tal vez sea insuficiente o no se ajuste a sus preferencias. Entonces el ojo se enfada y por eso empieza a saquear. Comillas, oye, estás haciendo que parezca que el ojo está vivo, gritó Naruto dramáticamente. El ojo está vivo, afirmó Santo Amado rotundamente. El ojo es un órgano formado mediante la diferenciación celular. Las células tienen actividad. Por lo tanto, naturalmente, el ojo también la tiene. Los ojos especiales tienen una actividad aún mayor. Eso significa que están vivos. Incluso Orochimaru estuvo de acuerdo. Tal vez tengas razón. Estos ojos especiales podrían estar vivos, como un niño travieso. Solo le gusta la comida de mamá. Si come la comida de mamá, se queda tranquilo. Pero si come la comida de otro, no se porta bien. Natsuki y los demás se miraron entre sí, con la sensación de que los dos científicos estaban perdiendo un poco la cabeza. Cuanto más explicaban, menos fiable parecía. Y aún así, no sabían cómo refutarlo, porque eran ajenos al tema, ni siquiera sabían desde qué perspectiva desafiar a los expertos. En ese momento, Orochimaru soltó una risita y miró a Natsuki. Natsuki-kun, ¿alguna vez has pensado en provocarte un ojo morado? Natsuki se quedó un poco en blanco. Señaló su propia nariz. Comillas, ¿yo, ponerme un ojo morado? ¿Estás bromeando? Hablo en serio, dijo Orochimaru. No estaba bromeando en absoluto. Este tipo de ojo podría ser como un niño malcriado. La gente común no puede domarlo. Solo alguien excepcional puede hacer que se comporte. Con tu fuerza física y vitalidad, creo que podrías hacer que ese ojo morado sea obediente. Y si somos precisos, Natsuki-kun, también tienes sangre Senju, eso te convierte en descendiente de Tsutsuki. Creo que vale la pena intentarlo. Fin del capítulo. Capítulo 490. Natsuki no pudo evitar pensarlo detenidamente. Las palabras de Orochimaru no eran tan difíciles de comprender. Era sencillo, los dos científicos creían que el ojo morado estaba vivo y que podría tener voluntad propia. Si se alimentaba de la línea de sangre correspondiente, se comportaría con naturalidad. Pero si se alimentaba de otra línea de sangre, naturalmente armaría un escándalo. Eso probablemente debería haberse llamado rechazo. Pero los dos científicos de primer nivel insistieron en su propia interpretación, tratando el rechazo como a un niño malcriado haciendo una rabieta. Así que, si se trataba del linaje de una persona fuerte, tal vez eso podría domar el ojo morado y hacer que se comportara. Sonaba absurdo, pero curiosamente tenía un pequeño atisbo de lógica. Y Orochimaru también había dicho que Natsuki tenía sangre Senju, en otras palabras, básicamente también era descendiente de Tsutsuki. Quizás podría lograr controlar el ojo morado. Tal vez valía la pena intentarlo. Natsuki miró a los demás. Comillas, ¿y ustedes? Todos son descendientes de los Tsutsuki. Podrían intentarlo también. Quizás se vuelvan más fuertes. Sasuke y Neji lo despidieron inmediatamente con un gesto de la mano. Sasuke dijo, los Uchiha tenemos nuestros propios ojos. Neji dijo, los Higa tienen lo nuestro. Naruto también negó con la cabeza. Es feo. No voy a cambiarme los ojos por eso. Y quiero hacerme más fuerte por mi propio esfuerzo, Date Bayo. Así que nada de intercambio de ojos para mí.
Hashirama también se negó. Con mi fuerza actual, probablemente no podría con ello. Hazlo tú, Natsuki. Natsuki seguía indeciso y volvió a mirar a Orochimaru. Orochimaru poseía a Tsutsuki Toneri. Su linaje Tsutsuki era más puro, por lo que debería haber sido más adecuado. Orochimaru extendió las manos. Soy más débil que el primer Hokage, y aún no he dominado por completo el Tenseigan, así que controlar el ojo morado sería aún más difícil para mí. Natsuki, todos quieren que te hagas más fuerte. Se nota, ¿verdad? Comillas yo. Convertir la desgracia en fortuna. Natsuki se quedó un poco en blanco, recorriendo con la mirada a todos, solo para descubrir que todos asentían. Por un instante, no supo qué decir ni cómo negarse. Quería dejarle el ojo morado a otra persona. Quizás podrían formar a otro poderoso guerrero del nivel de los 6 caminos. No esperaba que, en cambio, todos intentaran darle fuerzas. La expresión de Sasuke se tornó seria. Natsuki, sabemos que eres fuerte, pero no creemos que puedas mantenerte a la cabeza para siempre. El linaje Senju tiene límites. Quizás ya hayas alcanzado el máximo potencial de los Senju, y seguir mejorando será increíblemente difícil. Pero no tenemos ni idea de cuán fuertes pueden llegar a ser los verdaderos monstruos de los Tsutsuki. Sinceramente, no estamos seguros. Eres nuestra mayor esperanza. Así que, si hay alguna posibilidad de hacerte más fuerte, te apoyaremos. Neji le dio una palmada en el hombro a Natsuki. Siempre has sido la más confiable. Mientras sigas siendo la más fuerte, incluso si llegan más Tsutsuki, seguiremos confiando en que podemos ganar. Así que piénsalo bien. ¿Deberías aceptar el ojo morado? ¿De verdad te hará más fuerte? Naruto le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Comillas, siempre creeremos en ti, Dactebayo. Natsuki abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Que confiaran en mí de esta manera, sinceramente, no me hizo sentir mal. En algún momento, se integraría por completo al mundo shinobi, trabajaría para protegerlo, se sentiría feliz cuando se ganara la confianza de la gente. Tal vez sí necesitaba volverse aún más fuerte. Hasta ahora, su camino hacia el poder siempre había sido el entrenamiento en gravedad, fortaleciendo su cuerpo. Mientras su cuerpo siguiera mejorando, su liberación corporal y las 18 puertas se mantendrían en la cima. Simplemente no esperaba que todos le pusieran un poder añadido en bandeja de plata. Exacto. En un mundo famoso por sus ojos legendarios, ¿cómo no iba a tener él un ojo especial? Y como dijo Sasuke, cuando no sabían cuán fuerte podía ser el más poderoso de los Tsutsuki, tener un as abrumadoramente poderoso de su lado realmente les daba tranquilidad. El Tsutsuki más fuerte. Natsuki frunció el ceño y miró a Ishiki. Ya había intentado sondear los recuerdos de ese tipo antes, y había fracasado. Ishiki sentía como si hubiera una restricción en su alma. En el momento en que un extraño intentara indagar en sus recuerdos, su alma sería borrada, dejando al intruso sin nada. Lo cual tenía sentido. Un clan tan poderoso no permitiría que se filtraran secretos. Manipular las almas de sus miembros era algo completamente normal. Pero eso también significaba que era imposible obtener mucha información sobre los Tsutsuki. Si Ishiki tenía otros métodos de reencarnación, si podía apoderarse de un cuerpo a través del ojo morado, información sobre otros miembros de los Tsutsuki, información sobre sus miembros más poderosos. Nada de eso podía confirmarse. Puede que Santo Amado supiera algo, pero lo que sabía era solo lo que Ishiki le había contado. Era difícil decir si era verdad o mentira. Así que, en lugar de perder el tiempo con incógnitas, era mejor centrarse en fortalecerse lo más rápido posible. En ese momento, Natsuki sintió que algo andaba mal con Ishiki. El cuerpo de Ishiki se puso rígido de repente, luego quedó completamente en silencio, y entonces comenzó a petrificarse. Los demás también lo notaron. Observaron en silencio cómo Ishiki se convertía por completo en piedra, transformándose en una estatua sin rastro de vida. Tsutsuki Ishiki, muerto. Orochimaru revisó rápidamente y comprobó que el ojo morado y el Byakugan estaban bien. Las muestras de tejido, hueso y sangre extraídas con antelación también estaban bien. Solo el cuerpo de Ishiki se había petrificado. Orochimaru finalmente dejó escapar un suspiro profundo. Volvió a examinar al Zetsu blanco con el ojo morado y confirmó, Natsuki-kun, Ishiki está completamente muerto y aún no ha reencarnado a través del ojo morado. Eso sugiere que no puede. Puedes estar tranquilo. Si no tienes inconvenientes, puedes intentarlo primero. Si sientes que no puedes adaptarte, podemos volver a la normalidad. Cuando lo dijo, Orochimaru pareció impotente. Como es natural, el hecho de que un ser vivo muriera y se petrificara tras su muerte le produjo una gran decepción.
Natsuki lo pensó un momento y finalmente accedió. De acuerdo, intentaré ponerle el ojo morado. Mientras hablaba, activó la liberación corporal. La figura musculosa de cabello rojo regresó, y entonces se abrió una hendidura en el centro de su frente. Con la fuerza, moldeó su carne para formar una cuenca ocular. A partir de ahí, no fue necesaria ninguna cirugía. Lo único que tuvo que hacer fue colocar el ojo morado en la cuenca vacía. Natsuki no pidió ayuda a nadie. Levantó una mano, extrajo el ojo morado de la cuenca del zetsu blanco y lo presionó lentamente contra la cuenca vacía de su frente. Al mismo tiempo, sus nervios ópticos se conectaron al ojo morado. Todos miraban a Natsuki con una mezcla de tensión y expectación, esperando que pudiera controlarlo. Si lo consiguiera, su fuerza alcanzaría un nivel completamente nuevo. Al segundo siguiente, Natsuki sintió una opresión en la frente. El ojo morado comenzó a rechazarlo, pero la red de huesos de ceniza asesinos del límite de la línea de sangre que había en su interior se activó y suprimió el ojo morado con fuerza. Y por alguna razón, ya fuera producto de su imaginación o no, Natsuki sintió que la sala de entrenamiento de gravedad temblaba 3 veces. Entonces el ojo morado se calmó. Natsuki se quedó paralizado y luego salió silenciosamente del modo de liberación corporal. El ojo negro permaneció obediente, absorbiendo chakra con normalidad. No lo agotaba excesivamente. Incluso podía cerrarlo. En realidad, lo había logrado. Fin del capítulo. Capítulo 491. Cuando todos vieron que Natsuki realmente podía cerrar el ojo morado, se emocionaron al mismo tiempo. Tomando a Kakashi como ejemplo, todos sabían que si un linaje no coincidía con un ojo especial no podía cerrarse y, además, consumiría aún más chakra para mantenerse nutrido. Pero Natsuki claramente estaba controlando el ojo morado. Era algo que realmente merecía celebrarse. Orochimaru se pasó la lengua por los labios. Comillas Natsuki-kun, ¿y bien? Natsuki describió lo que sentía. Al principio, el ojo parecía querer rebelarse. Pero mi KMRA, límite de linaje, se activó y pareció controlarlo. Ahora se comporta de forma bastante obediente. Lo único que pudo decir fue, el juicio de esos tipos poco científicos había sido correcto. Este ojo morado realmente se comportaba como un niño malcriado. En el momento en que se topó con una línea de sangre abrumadora, se comportó al instante. Orochimaru y Santo Amado intercambiaron una mirada y luego dijeron, Natsuki-kun, necesitas que te extraigan sangre de nuevo para hacerte una prueba. Queremos ver tu cambio. Natsuki no se opuso. Él también quería ver qué había cambiado en él ahora. En poco tiempo, se conocieron los resultados de las pruebas. Orochimaru tenía una expresión que decía justo lo que yo pensaba. Natsuki-kun, al comparar tu secuencia genética antes y después del trasplante del ojo morado, se observa que tu secuencia oculta se ha activado. Claramente, tu KMRA, límite de linaje, intimidó al ojo morado, y este activó proactivamente tu secuencia oculta. En otras palabras, despertó parte de la sangre Tsutsuki en tu cuerpo. Al nutrirla con la sangre Tsutsuki, finalmente se estabilizó. Natsuki asintió, comprendiendo la situación. Así que, al final, todo se reduce a la sangre Tsutsuki. El hecho de que el ojo morado fuera suprimido por el KMRA, límite de linaje, de Natsuki fue una parte del proceso, pero la clave fue que el propio ojo encontró un linaje compatible con el de Tsutsuki y activó la sangre latente en su interior. Eso fue lo que lo hizo verdaderamente obediente. Lo cual también significaba que, de ahora en adelante, el ojo morado ya no causaría problemas. Le pertenecía por completo a Natsuki. Santo Amado sonrió. Natsuki-san, felicidades. Has conseguido el ojo morado. Naruto, un instante tarde, finalmente lo alcanzó. Comillas, eso significa que de ahora en adelante, este ojo morado es completamente de Natsuki, y no como en el caso de Kakashi, Sensei. ¿No es obvio? Dijo Sasuke, sonriendo por una vez. Parte de la sangre Tsutsuki de Natsuki se activó. El ojo negro lo reconoció. De ahora en adelante, el ojo negro pertenece a Natsuki, y Natsuki puede usar su poder cuando quiera. Pero Neji pensaba más allá. Quizás lo más importante ni siquiera sea el ojo morado. Es que la sangre Tsutsuki latente ha despertado. Con el talento de Natsuki, alcanzó este nivel solo con sangre Senju, ahora que tiene sangre Tsutsuki parcial, podría llegar aún más lejos. Solo seguirá haciéndose más fuerte. Hashirama no dijo nada, pero era evidente que estaba satisfecho con el resultado. Sabía que este joven obraría un milagro. El futuro del mundo shinobi tendría que depender de Natsuki. Natsuki también estaba tanteando los cambios. Notó que su cuerpo había cambiado un poco.
Se sentía más resistente y sus reservas de chakra también habían aumentado. Parece que la activación de esa secuencia genética latente realmente lo hizo más fuerte. Volvió a abrir el ojo morado. Aunque era un tercer ojo, no afectaba en absoluto a su control. No se sentía diferente a un ojo normal. Bueno, había una diferencia, porque las habilidades del ojo negro eran extremadamente especiales. Natsuki sacó un kunai e intentó usar su kunai kona. El kunai comenzó a encogerse y a recuperar su tamaño original en su mano. Parecía que la técnica se volvía cada vez más fluida. Luego probó el llamado de Aikokuten y descubrió un espacio extradimensional donde el tiempo se había detenido, pero el espacio estaba completamente vacío. Era de esperar, murmuró Natsuki para sí mismo. Este es mi Daikokuten, no el de Tsutsuki Ishiki. Aunque este ojo morado le perteneciera originalmente, por muchas cosas que guardara en su Daikokuten, el ojo morado que obtuve no hereda su espacio. Así que, por supuesto, no hay nada dentro. Una vez que lo comprendió, no se desanimó. En cambio, empezó a pensar en cómo utilizar esas dos técnicas en combate. Sinceramente, con su fuerza actual, su kunai kona y Daikokuten no parecían tener tanto impacto. La sangre Tsutsuki despertada por el trasplante sí que le dio un impulso mayor. Sin embargo, este mundo era básicamente una leyenda de ojos especiales. Una vez que tenías un ojo especial, tenías que usarlo en la batalla. Después de todo, no iba a activar la liberación corporal cada vez. Usar estos dos Jutsu en combate no era mala idea. Cuando Naruto lo vio jugando con él, no pudo evitar preguntar con entusiasmo, comillas, ¿y bien? ¿No hay problemas al usar el ojo morado? Natsuki sonrió y asintió, no hay problema. Las técnicas para el ojo morado se sienten fluidas. Cómo aplicarlas en combate requerirá algo de práctica, pero sin duda son útiles. Comillas, eso es bueno. Ja, Natsuki, ahora te vas a volver aún más fuerte. Naruto puso ambas manos detrás de la cabeza, con un tono lleno de envidia. Ya eras mucho más fuerte que nosotros. Si sigues haciéndote más fuerte, ya ni siquiera podremos verte la espalda. Sasuke dijo, te dije que cambiaras de ojos antes y te negaste. ¿Ahora estás celoso? Naruto resopló, puedo estar celoso y aún así no hacerlo. Definitivamente me haré más fuerte gracias a mi propio esfuerzo. Aunque Natsuki me deje cada vez más atrás, lo alcanzaré. Voy a ser el hombre que se convierta en Hokage, Date-Bayo. Todos los que veían Naruto así se entusiasmaron un poco con sus palabras. Especialmente Ashirama, que parecía visiblemente conmovido. Exactamente. Un hombre de verdad debería aspirar a ser Hokage, no como Natsuki, que obviamente era perfecto para el puesto pero siempre intentó rechazarlo. Era como si no se tomara en serio en absoluto ser Hokage. Sasuke se negaba a perder. Comillas, el último en la clasificación, el próximo Hokage seré yo, Uchiha Sasuke. Si quieres ser Hokage, tendrás que esperar hasta que me retire. Neji intervino, Sasuke, no hables como si ya estuviera decidido. Aún es difícil decir quién sucederá como Hokage entre tú y yo. Los tres comenzaron a discutir, animando el ambiente en el laboratorio. Ashirama observó a los tres con una amplia sonrisa, el orgullo en sus ojos casi desbordándose. Natsuki no pudo evitar poner los ojos en blanco. Movió los pies disimuladamente, intentando alejarse. No tenía ninguna intención de verse envuelto en su discusión. Santu amado sentía mucha curiosidad. Natsuki-san, no quieres ser Hokage. Lógicamente, eres la candidata más adecuada. Natsuki hizo un gesto con la mano. Solo soy el jefe de la aldea. ¿Por qué hay que pelear? ¿Jefe de aldea? Si lo piensas bien, por muy grande que fuera Konoha, seguía siendo solo una aldea. El Hokage, como su líder, era simplemente el jefe de una aldea. Pero Hokage sonaba tan genial y apasionado. Llamarlo jefe de aldea parecía de muy mal gusto. Natsuki soltó una risita. Incluso si llamaras al Hokage jefe de aldea, seguiría superando a Boruto por mucho. Además, como asistente del Hokage ya estoy tan ocupado que trabajo como un burro todos los días. Mi esposa está embarazada y ni siquiera tengo tiempo para estar con ella. Ni siquiera me aprueban la baja. Si yo también me convirtiera en Hokage, estaría ocupado hasta la extenuación. Mi familia es mucho más importante para mí que ser Hokage. Amado estuvo totalmente de acuerdo. Muy bien dicho, la familia es lo más importante. Fin del capítulo. Capítulo 492. Sanzu Amado solo había sido atraído a Kara por una razón, recuperar a su hija. Para él, ella era lo más importante, así que, naturalmente, era quien más coincidía con Natsuki. Y envidiaba muchísimo a Natsuki.
Como miembro de Kara, naturalmente seguía de cerca la información del mundo shinobi. Un prodigio como Natsuki, surgido de la nada, era imposible de ignorar. Sabía que Natsuki había sido huérfano desde pequeño, pero ahora tenía una familia cálida y feliz. No solo tenía una buena esposa, sino que estaba a punto de dar la bienvenida a su primer hijo. En comparación, Amado estaba solo. La persona que más quería, su hija, llevaba años muerta. La soledad y el dolor en su corazón eran evidentes. Así que, cuando Amado supo lo mucho que Natsuki quería a su familia, hasta el punto de renunciar a convertirse en Hokage por ello, como no iba a aprobarlo. Pero Natsuki no se molestó en intentar descifrar lo que Amado estaba pensando. Simplemente preguntó, Orochimaru, el experimento finalmente ha terminado. Orochimaru asintió, por ahora, sí. Tras varios días seguidos de intensa investigación, es hora de parar y descansar. Lo más importante es que el material de prueba está inactivo y no hemos logrado ningún avance significativo. Por el momento, solo podemos dejarlo de lado. Todas las muestras deben sellarse y conservarse. Reanudaré la investigación cuando sea necesario. Mientras hablaba, comenzó a sellar los restos petrificados de Tsutsuki y Shiki. En lo que respecta a ese tipo de trabajo, Orochimaru era quien mejor lo entendía. Nadie objetó. La verdad es que, con solo estar de guardia durante los últimos días, Natsuki y los demás estaban exhaustos e irritados. Ahora que el experimento había terminado, sin duda era una buena noticia. Pero Orochimaru añadió apresuradamente, Natsuki-kun, no olvides enviarme algunos de esos bloques negros, bloques intactos, y también algunos de los trozos que rompiste. Necesito estudiarlos más tarde. No te preocupes, no lo olvidaré, prometió Natsuki, y luego comenzó a asignar tareas. Bien, ahora nos separamos. Sasuke, Neji, lleven primero al señor Sanzu Amado de vuelta a la unidad de interrogatorios de Konoha. Todavía hay cosas que necesita explicar con detalle. Naruto, primero Kage, regresen a la oficina. Probablemente Lady Tsunade y los demás los estén esperando. Yo iré a la otra dimensión a recoger todos esos bloques negros. Esos bloques de Daikokuten eran increíblemente pesados y había demasiados. Recogerlos era una pesadilla, así que las fuerzas shinobi aliadas prácticamente los habían dejado en paz. Senju Tobirama ya le había contado a Natsuki sobre el asunto, esperando que Natsuki y los demás se encargaran. Ahora que Natsuki había conseguido el ojo morado, era la persona idónea para recoger esos bloques. Nadie discrepó, y sin darse cuenta, todos aceptaron los planes de Natsuki como algo natural. Quizás fue por el efecto del más fuerte, la tendencia natural de la gente a escuchar al más poderoso. La gente suele asumir que los fuertes tienen razón, o al menos que no son alguien con quien se pueda discrepar. Natsuki ni siquiera se dio cuenta, simplemente organizaba las cosas por instinto, sin pensar demasiado. Una vez que todos estuvieron de acuerdo, localizó la ubicación de la otra dimensión y desapareció en un instante. Sasuke le advirtió a Orochimaru que tuviera cuidado, por si acaso Tsutsuki Ishiki no estaba del todo muerto e intentaba poseer a alguien y reencarnar. Solo entonces abrió un portal espacio-temporal y guió a Amado de regreso a la aldea. En la otra dimensión, no quedaba nadie. No muy lejos, los edificios destrozados dejaban claro que las fuerzas aliadas shinobi habían saqueado por completo el cuartel general de Kara. Probablemente ni siquiera dejaron un solo borrador. Natsuki observó los bloques negros esparcidos por todas partes y, con curiosidad, extendió la mano para tocar uno. Durante la pelea, no había tenido tiempo de estudiarlos. Solo ahora podía observarlos con más detenimiento. No tenía ni idea de qué material estaban hechos esos bloques negros ni de dónde los había sacado Tsutsuki Ishiki. En la mano, se sentían increíblemente pesados. La clave era que podían bloquear la percepción basada en chakra. Solo eso los hacía extremadamente especiales. Natsuki recogió un fragmento de uno de los que había roto y lo examinó con atención, pero no obtuvo ninguna ventaja. Naturalmente, no entendía este tipo de cosas, y tampoco tenía ninguna habilidad para evaluar. Parece que solo podía confiar en la ciencia de Orochimaru. Comillas Sukuna Ikona, técnica de reducción. Daikokuten, gran cielo negro. Inmediatamente activó el ojo morado y utilizó esas dos técnicas. Uno a uno, los enormes bloques se fueron reduciendo y luego fueron enviados a un subespacio donde el tiempo se detuvo. No se le escapó ni un solo fragmento. Tuvo que admitir que se veía genial, simplemente no parecía una habilidad de apoyo muy efectiva. La aplicación práctica en combate era bastante primitiva. Básicamente consistía en esconder ladrillos, agrandarlos y luego lanzarlos. Si el enemigo era lo suficientemente rápido, podía esquivar la mayoría.
Sin embargo, la técnica Sukuna Ikona, técnica de reducción, era algo que podía desarrollar adecuadamente. Sukuna Ikona, técnica de reducción, podía encoger cualquier objeto inanimado. Los seres vivos solo podían encoger al propio usuario. Sonaba bastante sencillo, pero si se dominaba, podía volverse aterrador. Por ejemplo, encogerte. Si te volvieras diminuto y te metieras en el cuerpo de un enemigo como Son Goku, podrías convertirte en una amenaza abrumadora desde dentro. Al final, no existían taijutsu inútiles, solo personas que no sabían cómo desarrollarlos. Tsutsuki Ishiki, estoy hablando de ti. Tras recoger todos los bloques, Natsuki no se detuvo. Se teletransportó directamente al laboratorio de Orochimaru, dejó caer varios bloques y fragmentos al suelo y desapareció de nuevo sin siquiera saludar. Orochimaru ya estaba acostumbrado, y en ese momento, los bloques ya habían captado toda su atención. Extendió la mano y acarició la superficie, con la emoción reflejada en sus ojos. ¿Lo ves? Un científico es, en efecto, un científico. Su actitud hacia los materiales experimentales es completamente diferente. Natsuki recordó el pueblo. Estaba a punto de ir al hospital a ver a su esposa, Tenten, cuando Kakashi pasó por allí y lo arrastró consigo, diciéndole que había una reunión en la sala de conferencias. Comillas Kakashi, senpai, déjame ir a ver a Tenten primero, ¿de acuerdo? Natsuki tenía ganas de llorar. No había usado la técnica del dios del trueno volador para aparecer justo al lado de Tenten porque temía asustarla con una aparición repentina. Por eso había reaparecido primero en otro lugar y se dirigía al hospital a pie. No esperaba encontrarse con Kakashi en el peor momento posible. Kakashi se negó a soltarlo. Están esperando a que empieces. Después de la reunión, puedes ir al hospital. Sin otra opción, Natsuki lo siguió hasta la sala de conferencias. Dentro, casi todos estaban ya allí, incluso el Raikage, Noki, Mei Terumi y Gaara estaban presentes. ¿Se trataba de una reunión de las fuerzas shinobi aliadas? Pero todos miraban fijamente a Natsuki, o más precisamente, al centro de su frente. Parece que todos sabían que se había hecho un ojo morado. Raikage no pudo evitar preguntar, Natsuki, hoy que trasplantaste el ojo morado de Tsutsuki Ishiki, ¿podemos verlo? Aparte de Naruto, Sasuke, Neji y Hashirama, todos asintieron, mostrando una clara curiosidad. ¿Me arrastraste hasta aquí solo para ver el ojo morado? No, dijo Natsuki, exasperado. Aún así, se abrió el ojo morado de la frente. Luego, levantó una mano y encogió la mesa de conferencias frente a todos, la guardó y la volvió a colocar un momento después. Todos la reconocieron como Sukuna Ikona, técnica de reducción, y la sala se llenó inmediatamente de emoción. Poder convertir la habilidad de un enemigo en tu propia arma fue una gran ventaja. Y tal como Neji había dicho antes, mientras Natsuki se mantuviera fuerte, todos podrían conservar la confianza en que podrían enfrentarse a los Tsutsuki y a cualquier enemigo aterrador que viniera después. Fin del capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.